Cordial saludo, mi nombre es Marta Liliana Monarrieta, estudiante de primer semestre de Contaduría Pública. En esta oportunidad vamos a estar hablando de la consolidación de la partida doble y la ecuación patrimonial. Los gastos. En toda empresa se deben generar ingresos para poder asegurar su permanencia en el mercado, su supervivencia y sobre todo para maximizar su valor. Pero también es cierto que para poder generar estos ingresos se deben incurrir en algunos gastos. Por lo tanto, no es suficiente solo generar ingresos, sino que estos deben ser superiores a los gastos que se incurren para poder obtener utilidad. Toda empresa, ya sea de prestación de servicio, comercial o manufacturera, para operar normalmente necesita adquirir ciertos bienes y servicios, como la mano de obra, los servicios públicos, los alquileres, entre otros. La empresa incurre en gastos cuando obtiene una contraprestación real del exterior, es decir, cuando recibe alguno de estos bienes o servicios. Existen diferentes tipos de gastos. Están los gastos indirectos, que son los que afectan el proceso productivo, pero no se pueden asignar a un solo producto, como por ejemplo las inversiones en publicidad. Están los gastos fijos, que son necesarios para mantener la actividad comercial, que se repiten periódicamente, como por ejemplo el alquiler de oficinas. Están los gastos variables, que son los que cambian de acuerdo al volumen de venta o de producción de la empresa, como por ejemplo los artículos de papelería o limpieza, que se van comprando de acuerdo a cómo se van gastando. Están los gastos administrativos, que son los costos de funcionamiento de una empresa, pero que no están directamente relacionados con la producción o venta, como por ejemplo los sueldos de personal administrativo, como la secretaria, como el administrador. Están los gastos financieros, que son los desembolsos derivados de la obtención de recursos financieros, como por ejemplo los intereses por los préstamos. Están los gastos de venta, que son los egresos que están directamente relacionados con las ventas de un producto o servicio, como por ejemplo las comisiones por venta. En el plan único de cuenta encontramos que la clase 5 es la que corresponde a gastos, que este grupo se divide en 51, que hace referencia a operaciones de administración, 52 operacionales de venta, 53 no operacionales y 54 impuestos de renta y complementarios. Esta cuenta por el lado débito se inician y se aumentan, y por el lado crédito es donde disminuyen. Un ejemplo de esta contabilización es la empresa YJSA hace pago de nómina administrativa por valor de 8 millones de pesos. Este pago es girado a las cuentas bancarias de los trabajadores. Entonces, la cuenta que se afecta es la 5105, gastos de personal, aumenta por el debe, y la cuenta que se afecta por el crédito es la 1110, bancos. Aquí tenemos un ejemplo de la cuenta T de cada una de las cuentas que tuvimos que utilizar, ¿cierto?, en el movimiento. Bueno, muchas gracias por la atención prestada. Muy buenas noches, mi nombre es Carla Noguera. Hoy voy a hablarles sobre la historia de la partida doble y su fundamentación. La historia de la partida doble. La partida doble es un principio fundamental de la contabilidad que establece que cada transacción financiera afecta al menos dos cuentas del sistema contable. De esta manera aseguramos que el balance de una empresa siempre esté equilibrado. El sistema base del registro contable moderno tiene sus orígenes en el siglo XV. La partida doble es un método contable que se originó en Oriente, llegó a las repúblicas italianas del norte a través de comercio. Fray Lucas Bartolomé de Pacioli es considerado el padre de la partida doble, ya que desarrolló un sistema basado en lo que usaban los comerciantes de la época, y sus aportaciones dieron inicio a la contabilidad moderna. En la antigua Italia, específicamente en Venecia, donde el fray Lucas Pacioli publicó un libro en 1494, esta obra contiene los primeros principios sistematizados de la contabilidad de la partida doble. Aunque Pacioli no inventó el sistema, fue quien más lo documentó y quien lo difundió ampliamente
por todo el mundo. Desarrollo de la partida doble. Ante la obra de nuestro padre de la contabilidad, padre de la partida doble, Pacioli, que existían prácticas rudimentarias en la contabilidad, que se intentaba llevar un control de ingresos y egresos de dinero, pero carecía de un sistema estructural y consistente. En el caso de la contabilidad medieval, los comerciantes italianos y las grandes familias mercantiles usaban registros sencillos para llevar cuentas de transacciones. Sin embargo, la contabilidad de la partida doble trajo una mayor precisión y claridad al tener un registro tanto débito como crédito en cada transacción. La adopción mundial. La contabilidad de la partida doble se adoptó rápidamente en el mundo debido a la efectividad que reflejaba, ya que mostraba la realidad financiera de las empresas. A medida que la economía crecía y las empresas se expandían, y el auge de la revolución industrial y la globalización y la modernidad en la que vivimos, la contabilidad de la partida doble se consolidó en un estándar para registrar las transacciones económicas en el sector empresarial. Ahora vamos a hablar de los fundamentos de la ecuación patrimonial. La partida doble de la contabilidad se basa en los principios. Quien recibe debe a quien entrega, y no existe un deudor sin un acreedor, ni un acreedor sin un deudor. ¿Qué quiere decir esto? Que el fundamento de la ecuación patrimonial dice que por lo menos debemos aceptar dos cuentas dentro de nuestro registro, una deudora y una acreedora, y que debemos registrar débitos y créditos por igual. Este principio aporta una transparencia y una confiabilidad en los insumos financieros que estamos presentando, detectando errores rápidamente y detectar los errores que rápidamente existen. Este método o esta ecuación patrimonial surge en Oriente y los templarios franceses fueron los primeros en adoptar la ecuación patrimonial. En la era digital se ha implementado o se ha optado esta ecuación patrimonial, se ha integrado con los sistemas informáticos y esto ha ayudado a simplificar la contabilidad. La partida doble se usa como un principio fundamental. En cada transacción económica debe haber un total débito que debe ser igual a los créditos, asegurando que la ecuación contable se mantenga en todo momento. El activo es igual al pasivo más el patrimonio. Quiere decir que de esta manera tenemos equilibrado nuestra ecuación patrimonial. Fundamentos de la partida doble. La partida doble tiene 5 principios fundamentales. El primero, la ecuación contable. Como lo dijimos antes, la partida doble tiene una ecuación básica en la contabilidad que establece que los recursos de una empresa o los activos provienen de dos fuentes. ¿Cuáles son las fuentes? Los pasivos, que son las obligaciones, o el patrimonio, que es el dinero invertido por los propietarios. Esta ecuación siempre debe mantenerse en equilibrio. El segundo principio, el registro de débito y crédito. ¿Qué quiere decir esto? Que en cada transacción que se haga en una empresa, en un negocio, en cualquier parte que llegue contabilidad, cada transacción debe afectar mínimo dos cuentas, una que se debita y una que se acredita. Entonces, cuando se debita, aumenta o disminuye dependiendo de su naturaleza. Y cuando se acredita, también aumenta o disminuye según corresponde. El principio detrás de este valor en un lado de la contabilidad tiene que corresponder a una salida o un ingreso equivalente del otro. Los débitos representan el aumento del activo, pero representa una disminución en un pasivo. Los créditos representan el aumento en el pasivo y representan una disminución en los activos. El tercer principio, el balance de las cuentas. El sistema de partida doble garantiza que las cuentas siempre se mantengan en balance. ¿Qué quiere decir? Que si una empresa aumenta su activo, debe tener un aumento en un pasivo o en el patrimonio. De lo contrario, el sistema de contabilidad no estaría equilibrado. Cuarto principio, control y auditoría. El sistema proporciona una manera efectiva para controlar las transacciones financieras y detecta posibles errores de fraude. Al tener que registrar cada movimiento en dos cuentas diferentes, es más fácil verificar la exactitud del registro y asegurar la fiabilidad de los estados financieros. Implicaciones en la empresa. Gracias a la partida doble, los estados financieros
como el balance general, las cuentas de resultados o los P&G, pueden ser preparados con mayor precisión, y el balance general muestra las situaciones financieras de la empresa en un momento específico, mientras que el resultado se refleja en el desempeño de un periodo determinado. Y por último, vamos a dar la conclusión del tema. La partida doble revolucionó la contabilidad porque introdujo en nuestro sistema una organización y una coherencia para registrar todas las transacciones financieras. Gracias a la obra de Lucas Pacioli, él formalizó este método en el siglo XV y desde entonces se ha mantenido como la piedra angular de la contabilidad, garantizando que los registros contables sean equilibrados y precisos y que les facilite la toma de decisiones financieras, tanto a la parte de auditoría como a todas las decisiones financieras de los clientes. Muchas gracias. Cordial saludo, compañeros y tutor. Mi nombre es Elizabeth Villadiego, soy estudiante del primer semestre de Contaduría Pública en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, del curso de Epistemología, Teorías y Pensamientos Contables. En el día de hoy estaré explicando acerca de lo que es la ecuación patrimonial. Ecuación patrimonial. La ecuación patrimonial es la comparación que se hace entre lo que la empresa tiene y lo que debe, permitiendo hallar la proporción en la que se financian los activos de la empresa. Es una ecuación de 3 variables y conociendo 2 de ellas se puede determinar la tercera variable. La ecuación patrimonial es una igualdad en la medida en que los activos son iguales a la suma de los pasivos y el patrimonio de la empresa. Aquí encontramos la fórmula de la ecuación patrimonial. En principio, la ecuación patrimonial se representa con la siguiente fórmula matemática: activo, que es igual a los pasivos, más el patrimonio. ¿Qué son los activos? Los activos son los bienes y derechos de la empresa. Los pasivos son las deudas de la empresa con terceros como proveedores. El patrimonio son las deudas de la empresa con los socios, que son los aportes sociales. Fundamentos de la ecuación patrimonial. La empresa es independiente de los socios que lo conforman y para que la empresa pueda operar requiere de una serie de activos como dinero en efectivo, mercancías, materias primas, oficinas y construcciones. Sin esos activos la empresa no puede existir y estos activos se consiguen de 2 formas: por aportes que hacen los socios, que es el patrimonio, por créditos de la empresa que la empresa adquiere con bancos y proveedores. También encontramos el esquema o representación gráfica de la ecuación patrimonial. Gráficamente la ecuación patrimonial la podemos representar de la siguiente forma. Como podemos observar, los activos están representados en la columna de la izquierda y en la columna de la derecha están representados el pasivo y patrimonio, en la proporción de que cada uno representa respecto al activo. Ejemplo de ecuación patrimonial. Para ilustrar lo anterior, supongamos que se constituye una empresa que requiere una inversión de 200 millones y los socios solo tienen 140, lo que obliga a conseguir prestados 60 millones para completar los 200. Con esos datos la ecuación será 200 millones, que es igual a los 140 que ellos tienen más los 60 que les tocó prestar para completar. Esta ecuación tiene 3 variables y a partir de 2 variables podemos encontrar lo que falta. Por ejemplo, si tenemos un activo de 500 y un patrimonio de 300, ¿de cuánto es el pasivo? Para hallarlo restamos los 300 de los 500, lo que nos arroja 200, porque sabemos que el activo siempre será igual a la suma de los pasivos más el patrimonio. ¿Qué es el equilibrio de la ecuación patrimonial? La ecuación patrimonial representa siempre un equilibrio entre lo que se tiene de los activos y lo que se debe del pasivo y el patrimonio. Ecuación que es dinámica. Durante un periodo determinado, cualquiera de las variables puede cambiar o variar. Para el equilibrio, siempre se debe mantener, como se puede observar en la gráfica de la ecuación patrimonial, que permite ver con claridad que la suma de los pasivos con el patrimonio
es igual a la suma de los activos y así será siempre. Muchas gracias. Bendiciones. Cordial saludo, tutor y compañeras. Mi nombre es Juliet Quiroz, estudiante de primer semestre de Contaduría Pública en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En esta ocasión les haré un breve resumen del tema ingresos de la tarea 5, consolidación, partida doble y ecuación patrimonial. Comenzamos por la definición de ingresos. Según la SNIF, es un incremento de los beneficios económicos en forma de aumento de valor de los activos o en el decremento del valor de los pasivos, que finalmente se ve reflejado en el aumento del patrimonio. Entonces, se puede afirmar que los ingresos corresponden a todas las ventas o prestación de servicios que haga la entidad y por las cuales se obtienen beneficios económicos. La clasificación de los ingresos. Estos pueden ser por actividades ordinarias u operacionales y no operacionales u otros ingresos. Por actividades ordinarias u operacionales son los que se derivan de la ejecución de la actividad principal de la empresa o a la actividad operacional. Y los no operacionales u otros ingresos son aquellos ingresos que se obtienen por la ejecución de otras actividades complementarias no principales de la empresa. Clase de los ingresos. En el Plan Único de Cuentas, los ingresos se encuentran en la clase 4, los ingresos operacionales se registran en la 41 y los no operacionales en la 42 y son de naturaleza crédito. Cuentas principales. En contabilidad, las cuentas principales utilizadas se registran ingresos depende de la actividad económica de la entidad y de las normas contables aplicables. Entre las más comunes tenemos ventas, que registran los ingresos por la venta o productos o mercancías. Ingresos por servicio, utilizada cuando la empresa presta un servicio en lugar de vender bienes. Otros ingresos operativos incluyen ingresos secundarios relacionados con la actividad principal del negocio. Otros ingresos, se registran ingresos no recurrentes o extraordinarios. Devoluciones, rebajas y descuentos sobre ventas. Registran las devoluciones sobre ventas, registran devoluciones de los clientes y descuentos sobre ventas, descuentos otorgados a los clientes. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de los asientos contables de los ingresos, el cual dice: la empresa Mascalzado S.A. recicla por 3 meses las bolsas y cajas de cartón donde llegan empacadas los zapatos y los vende a una microempresa de recicladora por 1 millón de pesos y cancelan en efectivo. Para realizar el asiento contable afectaremos la cuenta de venta, que sería la 42 porque es una venta no operacional, y la cuenta de caja porque cancelan en efectivo. Quedaría en el débito la cuenta de caja y en el crédito la cuenta de ventas. Tenemos un último ejemplo que dice: a la empresa Todo Limpio S.A. le hacen una compra de 2.500.000 de productos de aseo, le pagan 2 millones con transferencia y el saldo en efectivo. En esta ocasión, como la empresa se dedica a vender elementos de aseo, es su actividad principal, afectaremos la cuenta de ventas 41, la cuenta de caja porque el cliente cancela en efectivo y hace una transferencia, por lo cual afectaremos la cuenta de bancos. El registro contable quedaría la 1105 de caja, 500.000 pesos en el débito, la cuenta 1120 de bancos, 2 millones de pesos en el débito, y la 4135 comercio al por mayor y al por menor, que va en el crédito, 2.500.000 en total. Eso es todo, muchas gracias.